Bienvenidos a su programa. El día de hoy leeremos los libros de la historia del arte encontrados en nuestra biblioteca. El arte prehistórico está desarrollado por el ser humano en una de las etapas más primitivas, dividiéndose en paleolítico, mesolítico y neolítico, donde se tienen hallazgos de las primeras manifestaciones artísticas del Homo sapiens, como se llamó en un principio nuestra especie. El Paleolítico es un periodo que dura aproximadamente entre 500.000 años hasta unos 30.000 años y es un periodo más conocido como la Edad de Piedra. El nombre genérico del periodo surge porque la mayoría de los objetos y hallazgos realizados se encuentran elaborados con piedra, destacando las pinturas en donde se representan luchas y caza. El Mesolítico se caracteriza por esculturas en relieve, talla de figuras, desarrollo de la cerámica y una pintura mayormente racional. El arte neolítico se ve representado gracias a murales, estatuas y patrones para cerámica y textiles, la talla de piedras semipreciosas, conchas de tortuga talladas, las cuales no abandonaron su funcionalidad. Continuando con la Edad Antigua, esta se ubica cronológicamente en el siglo VI a.C. hasta el siglo V, caracterizada por un amplio número de artes reconocidas como la orfebrería, la perfumería y la gastronomía. En Mesopotamia, aunque bien se trataba lo religioso y político, se caracteriza por énfasis en lo estético y el uso de la técnica de relieve. Por su parte, la arquitectura, escultura y pintura egipcia logran unir lo histórico, misterioso y religioso, puesto que este arte no tiene influencia de ningunos otros tipos de artes gracias a su ubicación geográfica. En Grecia, se logra el desarrollo de una arquitectura monumental y esculturas y pinturas con figuras serenas, armónicas y equilibradas buscando perfección y detalle. Contando con una gran influencia del arte griego, los romanos eran reconocidos por sus obras de ingeniería, teniendo un giro hacia el realismo. La Edad Media abarca del siglo V hasta el siglo XV. El arte medieval se caracteriza por buscar ganar la indulgencia de Dios y es por ello que la arquitectura de los monasterios e iglesias eran extraordinariamente decorados. El arte bizantino es la mezcla de diferentes influencias, en las que destacan el cristianismo primitivo, la racionalidad del arte griego y el islam, siendo a su vez una continuación del paleocristiano oriental desarrollando en el Imperio Romano. El arte románico se trata de un arte religioso plasmado en iglesias y edificios con esculturas en donde la anatomía es sustituida por ropas dominantes. En el arte gótico se hace presente el uso del arco apuntado seguido de una bóveda en la arquitectura. Por otro lado, la pintura se caracteriza por presentar tonos oscuros y fríos. La Edad Moderna abarca del siglo XV al siglo XVIII. Siendo una época de grandes cambios gracias al contexto histórico, puesto que la afirmación del individualismo y la valoración del ser humano hacen que los artistas busquen su reconocimiento saliendo del anonimato. A su vez, esta se compone del Renacimiento, el cual es un estilo artístico comprendido por un reconocimiento y uso de estilos antiguos desde un enfoque racional y no religioso. Después tenemos el manierismo, el cual es un estilo de arte que se aleja de lo verdadero para acercarse a la abstracción, además de ser considerado extravagante, erótico y decadente. Continuando con el barroco, el cual se caracteriza por el uso de formas, espacios, luz y colores, trayendo consigo la exageración y la autenticidad de la época. Después tenemos al rococó con el predominio de colores claros, luminosos y con la intención de mostrar un aspecto suave y refinado en cuanto a su pintura y escultura. Y en cuanto a su arquitectura, reuniendo los efectos decorativos del barroco y rococó. Para finalizar, se considera la edad contemporánea, la cual abarca desde finales del siglo XVIII a nuestros días, caracterizando por totalmente un nuevo lenguaje artístico en donde surgen el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y la abstracción, como expresiones particulares e independientes uno de otros con características propias, dando pie a la creatividad y por ende haciendo uso de la simetría y el arte no explícito,
el cual le exige al espectador que lo mire desde una nueva posición y con una nueva actitud, dando una interpretación propia. Ahora, acompáñame a dar un recorrido por el camino del arte en México. Comenzamos por las primeras aldeas, las cuales se caracterizan por el uso de cerámica en la fabricación de máscaras duales y mujeres bonitas, pero sobre todo por la creación de la primera pirámide. En el año 1500 a.C. tenemos el desarrollo de la cultura olmeca, también conocida como la cultura madre. Su primer estilo artístico se basa en talla de piedras, el desarrollo del sistema calendárico y escultura de cabezas colosales, altares y estelas. Aproximadamente durante el mismo año se tiene el desarrollo de la cultura mixteca, la cual basaba su arquitectura en tableros con paneles, micla y la banqueta del Palacio Quemado. En cuestión de la pintura, utilizaban pintura tipo códice, escultura en cerámica zoomorfa, al igual que orfebrería, principalmente en oro. Durante el año 500 a.C. se tiene el desarrollo de la cultura teotihuacana, en la cual su arquitectura usaba la técnica de taulud y las columnas de mampostería. En el caso de la escultura se utilizaba el grabado y el relieve, y en el de la pintura utilizaban la pintura en mural. Sin embargo, sus mayores aportaciones fueron la pirámide del Sol, la Luna y la calzada de los muertos. A continuación tenemos el desarrollo de la cultura zapoteca, la cual ve reflejada su arquitectura en Monte Albán, en donde presenta grecas, estelas y sobre todo escultura en piedra y arcilla, siendo también representativa las pinturas en tipo mural y el bajo relieve. Durante el año 300 después de Cristo se desarrolla la cultura maya, la cual siempre trató temas relacionados con deidades y escenas narrativo-históricas, destacando el desarrollo de la cerámica y obras en pedernal, madera, figurillas de barro y arcilla, al igual que una arquitectura con basamentos, arcos falsos y bóvedas. Durante el año 667 la cultura tolteca floreció, dejando grandes trabajos artísticos en el metal, el tejido y la cerámica. Sin embargo, su mayor expresión artística se encuentra presente en la piedra, arte que adorna la arquitectura de Tula gracias a sus esculturas y columnas del Palacio Quemado, los atlantes de Tula y las canchas de juego de pelota. Durante el año 750 tuvo lugar la cultura totonaca, cuya principal característica en la arquitectura fue tener 7 plataformas y aproximadamente 365 nichos en sus pirámides. En su arte también se manifestó la cerámica, la artesanía y la escultura, que se caracterizó por el empleo de caras sonrientes y relieve en sus fachadas. Durante el año 1200 tiene lugar la cultura purépecha, cuya escultura se caracteriza por ser figuras humanas con cabeza de animales. En la elaboración artesanal se utiliza la técnica del maque, mezclando con colores extraídos de plantas, animales y minerales, por lo que los hacen mantenerse de forma permanente. Con el propósito de manifestar poder, la cultura azteca, desarrollada en el año 1300, mostraba en sus pinturas y cerámicas historias narrativas y de simbolismo cultural, adhiriéndose a sus creencias religiosas, así como mostrando complejidad en el diseño de sus templos, palacios y casas, utilizando como medio de expresión principal el tallado en piedra. Durante el año 1500 se desarrolló el arte colonial. La pintura mexicana estuvo fuertemente influenciada por temas religiosos y enfocada a la técnica de mural. Sin embargo, los grandes retablos y los bajos relieves de espíritu indígena constituyeron la forma más frecuente de escultura y arquitectura de la época, teniendo como principales representantes a José Moreno Villa y Alan López de Herrera. Desarrollado a partir del año 1701, el arte barroco se caracteriza por el realismo, los colores ricos e intensos, fuertes, luces y la presencia de sombras en el caso de las pinturas. Sin embargo, su mayor esplendor se encuentra en lo decorativo, aplicando un lenguaje ornamental a los esquemas y estructuras arquitectónicas, teniendo como principales representantes a Cristóbal de Villalpando y a Miguel Cabrera. Desarrollado en 1788, el arte neoclásico representa una simplificación, pues las líneas rectas dominan sobre las curvas
existen menos contrastes de volúmenes, menos adornos y las columnas son reemplazadas por arcos. Los frontones triangulares sustituyen a los circulares y las balaustradas reaparecen en los edificios. Desarrollado a partir del año 1800, el romanticismo se caracteriza por una pintura en donde tuvo una temática de paisaje, tratando a su vez temas sepulcrales y la melancolía gracias al contexto social. En cuanto a la arquitectura, se caracterizó por una mezcla libre y variada de estilos y elementos eclesiásticos libres, teniendo como principal representante a Francisco Tres Guerras. El modernismo, desarrollado a partir del año 1900, se ve influenciado por un sentido nacionalista gracias al estallido de la Revolución Mexicana. En la arquitectura se comienza a utilizar nuevos elementos como el cristal y el hierro. En la pintura toma algunos elementos del cubismo sin dejar de ser sensible y delicado, dando libertad al muralismo, teniendo como principales representantes a Manuel Álvarez y Frida Kahlo. Finalmente, a partir de 1950 toma postura el realismo, el cual procura mostrar en sus pinturas una reproducción fiel y exacta a la realidad. Por otro lado, la arquitectura trata de hacer lo mismo, dando las características necesarias para marcar claramente las diferencias entre los tipos de edificios, teniendo como principales representantes a José Posadas y Saturnino Herrán. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos contar con su presencia en nuestro próximo episodio.